Antes de lanzar absolutamente nada de nada, hizo algo que muy pocos emprendedores se atreven a hacer y que la verdad debería estar en cualquier manual de validación de productos. Pagó $50 a personas infieles de verdad. ¿A qué? Pues a cambio de entrevistas para entender qué buscaban exactamente. Antes de escribir una sola línea de código, ya estaba haciendo investigación de cliente. Y con esa investigación bajo el brazo, en enero de 2002, con apenas $10.000 canadienses propios del bolsillo, lanzó ashleymadison.com, promocionándolo en pequeños anuncios clasificados del Toronto Star. Imagínate la siguiente escena. Es domingo, 12 de julio de 2015. Los empleados de una empresa canadiense llamada Avid Live Media llegan a su oficina en pleno centro de Toronto. Un día normal. Encienden de repente sus ordenadores y en las pantallas aparece un mensaje amenazante mientras por los altavoces de la oficina empieza a sonar, esto es lo más brutal, empieza a sonar a todo volumen Thunderstruck de AC/DC. Esa canción que dice "You be Thunderstruck" ha sido fulminado. Y vaya si lo habían sido. Acababan de descubrir que resulta que un grupo de hackers que se hacían llamar The Impact Team tenían en su poder los datos de 32 millones de usuarios de Ashley Madison. 32 millones de usuarios. Ashley Madison, la web de citas para casados, para cornudos, más famosa del planeta, que había nombres, direcciones, fantasías sexuales, datos de tarjeta, coordenadas GPS, había de todo. Y amenazaban con publicarlo todo si no cerraban el sitio pues en 30 días. ¿Y qué pasó? Pues que lo terminarían publicando. Y se desencadenaría una de las mayores tragedias digitales de la historia del e-commerce, del comercio electrónico. Hoy te voy a contar toda la historia, pero antes te voy a decir eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas ¿a quién? Al programa número 476 de Ecosistema e-commerce. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Hablar sobre e-commerce, historias de grandes empresas que venden online, de emprender en internet y de muchísimas otras cosas para desarrollar proyectos online desde cero o que quizás, quién sabe, oye, que ya estén facturando millones de euros. Al micrófono, un servidor, Javier López. ¿Quién es? Pues ¿quién soy yo? Pues consultor de e-commerce, he fundado Ecosistema e-commerce y, de lo que me siento más orgulloso, de la marca de zapatillas Paichon. Ya sabes, como siempre, que si necesitas ayuda con tu proyecto online, que si necesitas una mano, que me puedes escribir a contacto@ecosistemaecommerce.com. La frase elegida para este episodio dice así: la privacidad ya no es una norma social, dicho por, pues imaginaros, Mark Zuckerberg. Quiero también dar la bienvenida a nuestro patrocinador del podcast, a SiteGround, porque cuando montas una tienda online, el problema no suele ser solo diseñarla. El problema viene luego para configurar los pagos, los envíos, los impuestos, las promociones, el SEO, los emails, y de repente necesitas 5 herramientas distintas. Pues ya no más. Con SiteGround y su nueva funcionalidad e-commerce website builder, todo eso ya es cosas del pasado, todo eso ya no va a ser un problema, porque puedes aceptar pagos, personalizar plantillas, configurar zonas de envío, también puedes hacer eso. ¿Y qué más? Pues gestionar impuestos de modo automático, puedes lanzar descuentos, puedes captar leads con email marketing, optimizar el SEO y medir todo lo que pasa en tu tienda desde el minuto 1 con precios finales sin sorpresas. Todo pensado para que no tengas que estar pensando en qué me falta ni en integraciones eternas, y que además, que si tienes un problema, cuentas con atención al cliente 24/7. Todo en un único panel, seguro, rápido y todo bajo control, porque montar un e-commerce nunca había sido tan fácil.
y ahora tienes 14 días de prueba sin tarjeta de crédito. ¿A qué estás esperando? Pues ya sabes, entra en SiteGround e-commerce a través del enlace de las notas del programa y empieza hoy mismo. Porque hoy vamos a recorrer toda la historia completa de Ashley Madison, desde sus orígenes en un garaje de Toronto en 2002 con apenas, 4 perras, con apenas $10,000, que fue como iniciaron esta aventura en 2002 en Toronto, hasta convertirse en una empresa que, fijaros, llegó a facturar $115 millones. De $10,000 a $115 millones al año, vendiendo ¿el qué? Infidelidad. Vamos a entender hoy su modelo de negocio, precisamente en qué, basado en créditos. Vamos a hablar de las campañas virales y las polémicas y todo lo que pasó con Ashley Madison, que pasó de todo y fue uno de los grandes escándalos de la historia del internet y todas las páginas web. Porque además, después de todas estas polémicas, la convirtieron en una marca además conocidísima en todo el planeta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meternos a fondo en el hackeo de 2015 con todos los detalles. Vamos a hablar de lo que pasó en el impacto humano que tuvo, en el descubrimiento de que resulta que, a pesar de las un poco infidelidades y de un poco lo que veíamos con lo que pasaba en Ashley Madison, resulta que la mayoría de las mujeres del sitio web eran bots, no eran reales. Y por supuesto, ¿qué vamos a hablar hoy también? ¿Cómo está la empresa hoy en día? ¿Qué ha pasado? Porque una cosa es que te hayan hackeado hace unos cuantos años y la historia puede haber terminado en un hackeo y nunca más te supo. Pero no, la historia ha seguido y ha seguido continuando, y esta empresa además ha podido sobrevivir incluso a su peor pesadilla, que le roben los datos de millones y millones de infieles a lo largo y ancho del globo. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Para entender a Ashley Madison hay que viajar a Toronto, Canadá, principios de los años 2000. Era una época en la que Internet ya empezaba a normalizarse en los hogares, los sitios de citas online estaban explotando como una categoría y la burbuja.com acababa de estallar, dejando precisamente un panorama bastante deprimente para las empresas digitales. En medio de todo esto había un emprendedor llamado Darren Morgenstern, un torontonés que había abandonado el instituto en el norte de Toronto, que se ganaba la vida especulando con dominios de internet. Y encima andaba leyendo revistas de negocios buscando una idea con la que montar algo gordo. Una de esas revistas, leída en un avión, mencionaba un dato que le cambiaría la vida. Una periodista contaba que entre el 30 y el 35% de los usuarios registrados en sitios de citas convencionales, como el canadiense Lavalife, estaban casados. Y ahí Darren vio el hueco. Si 1 de cada 3 personas que se apuntaba a un sitio de citas normal estaba casada, ¿por qué nadie había hecho un sitio especialmente para esa gente? Antes de lanzar absolutamente nada, hizo algo que muy pocos emprendedores se atreven a hacer y que la verdad debería estar en cualquier manual de validación de productos. Pagó $50 a personas infieles de verdad. ¿A qué? Pues a cambio de entrevistas para entender qué buscaban exactamente, qué les frustraba de los sitios convencionales y qué les haría falta para sentirse cómodos pagando en un servicio así. Es decir, antes de escribir una sola línea de código, ya estaba haciendo investigación de cliente. Y con esa investigación bajo el brazo, en enero de 2002, con apenas $10,000 canadienses propios del bolsillo, lanzó ashleymadison.com, promocionándolo en pequeños anuncios clasificados del Toronto Star. ¿Y de dónde sacó el nombre? Pues ahí viene una de esas curiosidades que merecen ir en este episodio. El nombre Ashley Madison es la combinación de los 2 nombres femeninos más populares de bebés en Estados Unidos en aquel cambio del nuevo milenio, en los principios del año 2000. Es decir, Morgenstern y luego Noel Biderman, que vendría más adelante, ya te contaré, se sentaron y dijeron: tenemos que pensar un nombre que haga sentir cómodas a las mujeres, porque sin mujeres este sitio no funciona. Y sí o sí, y lo confirmó el propio Biderman en una entrevista al Globe and Mail. Si lo lanzaran hoy, decían en la CNN,
probablemente se llamaría Sophie Olivia, pero entonces eran Ashley y Madison. Y la propia frase de Biderman es brutal, es brutal. Podría haberlo llamado Engaña a tu pareja, pero no me sentía bien. El nombre, en definitiva, no era algo simplemente bonito, era una estrategia. El crecimiento, al principio, fue lento, pero en verano de 2003 la prensa descubrió el sitio y de golpe los miembros saltaron de 60.000 a 550.000 en pocos meses. 4 años después, en 2007, un grupo de inversores de Toronto compraron la empresa a Morgenstern. Nunca se reveló por cuánto, y constituyeron una nueva sociedad llamada Avid Life Media, ALM, específicamente ¿para qué? Para gestionarla. Morgenstern salió. Y aquí entra en escena el personaje que va a convertir la empresa en un fenómeno global, Noel Biderman. Biderman era un abogado nacido en Toronto en 1971, hijo de descendientes de supervivientes del Holocausto, que había estudiado Derecho en Osgood Hall y había trabajado además como agente deportivo representando a 45 atletas de la NBA y la NFL. Y según contaría después, fue ahí donde tuvo el insight definitivo. Decía, más del 50% de mi tiempo lo pasaba gestionando las relaciones personales de los atletas, incluyendo affairs. Y pensó, aquí hay un negocio. Hay un negocio aquí. Llegó Ashley Madison como COO de la empresa anterior y siguió a la marca cuando ALM lo compró. Y a mediados de 2010, ¿qué pasó? Que fue nombrado presidente y CEO de la compañía. Y además que bajo su mandato la empresa creció más del 300%. Pero Biderman no fue un CEO al uso, no. Se autoproclamó, y esto es brutal, King of Infidelity, el rey de la infidelidad. Y se convirtió además en la cara mediática del producto de una manera muy, intencionadísima, como podemos ver, ¿vale? Llegó a decir en el London Evening Star algo literal como antes engañaría que divorciarme. Ojo al dato. Publicó además un libro titulado Cheaters Prosper, es decir, los infieles prosperan. Y además apareció en debates en Fox News, que por cierto generó 42.000 nuevos registros en menos de 24 horas, que es el mayor pico de la historia del sitio web. ¿Qué más? Pues no solamente se conformó con esto, este CEO, directamente también apareció en The View con su esposa en el show de Tyra Banks. Con su esposa, no vino él solo, no. Vino con su mujer, con su pareja, con su esposa. Y una espectadora del público además le grita, literalmente, esto fue literal, ¿qué tal si subo a darte una paliza? Y es que además, este personaje además fue hasta juez del Miss Tiger Woods Mistress Pageant en el programa de Howard Stern. Absolutamente toda su estrategia personal era convertirse en un personaje provocador, en un personaje omnipresente, en un personaje que tenía que ser mediático para la compañía y por encima de todo, por supuesto, polémico. Porque la polémica, como veremos dentro de un minuto, era el verdadero motor de marketing de la empresa. Y resulta que entre todos esos eslóganes que probaron, hubo uno que se hizo icónico. Life is short, have an affair. La vida es corta, ten una aventura. Esa frase, traducida a más de 25 idiomas, recorrió el mundo entero. Pero antes de meternos en el marketing, déjame contarte cómo ganaba dinero Ashley Madison, porque esto es muy interesante para cualquiera que tenga un e-commerce. Ashley Madison no era una suscripción mensual, como en Netflix o Tinder Premium. Funcionaba con un sistema de créditos Pay As You Go, comprados en paquetes. Tenían un paquete básico de 100 créditos por unos $100, uno clásico de 500 créditos por unos $150 y un paquete de 1000 créditos por unos $250. ¿Y qué desbloqueaban esos créditos? Pues prácticamente cualquier acción dentro del web. Iniciar una conversación costaba 5 créditos. Abrir un mensaje recibido costaba 5 créditos. Es decir, los hombres pagaban incluso por leer mensajes que les enviaban. 50 créditos por bloque de chat en vivo, regalos virtuales aparte.
Y por cierto, la facturación aparecía en la tarjeta de crédito como Online Service, sin mencionar el nombre de Ashley Madison en ningún momento, porque sabían perfectamente que muchos de sus clientes no querían que esa palabra apareciera en su extracto bancario, como podéis imaginar que es lo que no querían, por discreción. Y aquí viene el detalle que hace que el modelo sea tan rentable. Ashley Madison era un freemium radicalmente asimétrico. Las mujeres usaban absolutamente todo el sitio gratis y los hombres pagaban por todo. La intención declarada era equilibrar el ratio de género para que hubiera más mujeres y el sitio funcionara. La realidad, como veremos más adelante en este episodio, era muy distinta. Porque por ahora, quiero que te quedes con esto. El 80% de los pagadores eran hombres con pasta y sobre ese motor ALM construyó márgenes brutales. 2009 facturaba 30 millones, 2013 78 millones, 2014 115 millones con un crecimiento del 45 interanual y valoración de 1.000 millones. En 2015, año del hackeo, 100 millones de facturación. Y existió un servicio que es clave para entender el porqué del hackeo. Se llamaba Full Delete o borrado completo. Costaba $19 y prometía borrar todos sus datos del sitio en 48 horas. Perfil, mensajes, historia, fotos. Solo en 2014 ese servicio generó 1,7 millones de dólares. El problema, lo digo para que te vayas sabiendo, es que el Full Delete era una mentira completa. La empresa conservaba el nombre, la dirección, los datos de la tarjeta hasta 12 meses después. Ese detalle es uno de los detonantes del hackeo. Pero vamos con la parte de marketing porque esto sí quedaría para un episodio entero por sí mismo. Ashley Madison perfeccionó una técnica que en marketing se conoce como marketing de la indignación. La idea es proponer cosas absolutamente inaceptables para generar el rechazo público y obtener cobertura mediática gratuita. Cuando un anuncio te lo rechaza en la Super Bowl, esa noticia genera 50 veces más impacto. Y Ashley Madison entendió esa lógica perfectamente. 3 veces lo intentaron con la Super Bowl. 3 veces, adiós. En 2009, la NBC le rechazó un anuncio de una mujer sudorosa y el lema ¿con quién vas a estar tú después del partido? 2010 CBS le rechazó un anuncio con 2 fans de equipos rivales besándose y en 2011 la Fox le rechazó un anuncio con la actriz porno Savannah Samson. Y cada rechazo era el anuncio. Cada vez que un canal grande decía no, los medios hacían eco y conseguían millones de dólares en cobertura gratuita. No está mal el marketing, ¿no? Pero la cosa no quedaba aquí. Diciembre de 2009, días después del famoso escándalo de Tiger Woods, Ashley Madison filtró un contrato ofreciéndole 5 millones de dólares para que se hiciera una campaña de endorsement. Por supuesto, era un montaje. Tiger Woods nunca firmó, pero la noticia dio la vuelta al mundo. Ofrecieron 10 millones al aeropuerto Sky Harbor de Phoenix para nombrarlo Ashley Madison Airport. Rechazado, por supuesto. Ofrecieron 1,5 millones al equipo italiano Virtus Roma de baloncesto, 11 al equipo australiano de rugby, Cronulla Sharks, por patrocinios, y todos rechazados. Y en España, la operación fue muy sonada, hasta el punto de que casi todos en este país recordamos al menos una de aquellas campañas. 1 de julio de 2011, una lona enorme colgada en Gran Vía, en Madrid. En la lona, las imágenes del rey Juan Carlos I, el príncipe Carlos de Inglaterra y Bill Clinton. Y debajo el rótulo, ¿qué tienen esas realezas en común? Debían haber utilizado ashleymadison.com. La lona aguantó hasta las 2:30 de la tarde, 4 horas y media. El tiempo justo para que el Ayuntamiento de Madrid mandara a retirarla por atentar contra ¿qué? La ley de publicidad, autocontrol, vamos. El organismo de autorregulación publicitaria. Condenó, de hecho, la pieza por violación al derecho al honor. ¿Y sabes que después de todo esto, qué dijo el directivo español de la empresa después de haberle quitado la lona? Pues citaba lo siguiente: España es un país democrático con libertad de expresión. Toma ya. Un año después vino una segunda andanada con una campaña que mostraba a la reina Sofía abrazada a un joven y ese momento decía el lema: ya no tienes por qué pasar la noche sola. Alucinante. Y todavía, en 2015, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, por no decir otras empresas, denunció a Ashley Madison ante la Fiscalía General del Estado por publicidad engañosa al descubrirse el tema de los bots. Pero, tranquilos, que a esto vamos a llegar enseguida dentro de unos minutos, porque la historia de Ashley Madison tiene miga. ¿Qué más? Pues después de toda esta publicidad, a todo esto, países enteros bloquearon el sitio. Singapur en 2013.
alegando precisamente que promueve el adulterio y desconsidera los valores familiares. Pues sí. Corea del Sur lo hizo en 2014, donde el adulterio era directamente delito. Y lo hizo hasta 2015. Filipinas, donde la propia secretaria de Justicia se opuso públicamente. Y en Malasia, Israel y muchísimos más. Bueno, la lista es enorme. Pero ahora viene el detalle que demuestra hasta qué punto esta gente entendía el negocio. La controversia en Singapur, que quizás a uno normal hubiera técnicamente haber destrozado el mercado asiático, les trajo más de 100.000 nuevos clientes, según Campaign Asia. 100.000 nuevos. Cada bloqueo era publicidad. Cada escándalo era tráfico. Es maravilloso cómo lo tenían montado y cómo era el juego, y cómo sabían el juego en el que estaban metidos. Y todo, la empresa iba viento en popa. La empresa intentó salir a bolsa 2 veces. La primera cuando, en 2010, en Toronto, buscando $60 millones canadienses. Fracasó porque realmente es que ningún inversor canadiense quería volver a casa y decirle a su mujer, a su esposa, que había decidido invertir en la empresa que vendía adulterio. Tú fíjate qué papel. La segunda intentona fue en abril de 2015 en Londres. Esta vez que estaban buscando prácticamente $200 millones con una valoración, ojo, de 1.000 millones. Bloomberg publicó la exclusiva. Pero después de un roadshow de 2 meses por toda Europa, no consiguieron bookrunner. No lo consiguieron. El 3 de julio de 2015, Biderman admitió internamente que el IPO no se iba a materializar. Y exactamente 9 días después de este momento, ese verano, empieza el hackeo. Y aquí, queridos oyentes, es donde la historia se vuelve oscura, Ahí está el tema. Aquí está la madre del cordero. Vamos al 12 de julio de 2015, domingo. Los empleados de Avid Life Media llegan a la oficina del centro de Toronto. Encienden los ordenadores y aparece en pantalla el mensaje de un grupo que se autodenomina The Impact Team. ¿Qué pasa? Pues que precisamente cuando aparece ese mensaje en los ordenadores, en los altavoces de la oficina se reproduce, como decía al principio, Thunderstruck de AC/DC a todo volumen. Has sido fulminado, literal. Este detalle teatral, te lo juro, que no me lo invento, que pasó de verdad, lo reveló el Staff Superintendent Bryce Evans del Toronto Police Service en la rueda de prensa oficial del 24 de agosto de aquel año, cuando estaban explicando el tema del hackeo, donde repartió a los periodistas, además, la letra de la canción. Tiene guasa que en un hackeo de esta magnitud, con tantos millones de cuentas, pues se filtre y compartan la letra de la canción. Pero bueno, así son allí en Toronto. Lo curioso, y aquí viene un detalle que me parece tristísimo en la historia, es que 2 meses antes del ataque, precisamente, el director de seguridad de Ashley Madison, Mark Steele, había advertido por email al CEO Biderman, a ese personaje, le había dicho: nuestro código tiene muchas vulnerabilidades fáciles de encontrar. Ahí lo dejo. El CTO Trevor Stokes había escrito en un cuestionario interno, además, que su mayor temor sería ver nuestros sistemas hackeados y la filtración de información personal. ¿Os acordáis de lo que pasó? Que ellos eran conscientes del riesgo, pero es que no hicieron nada. Y la pesadilla, literalmente, se cumplió. Era un anuncio de lo que iba a pasar. ¿Qué pasó el 19 de julio? Una semana después del ataque, pues Brian Krebs, que era un periodista de Krebs on Security y una de las voces más respetadas del mundo de la ciberseguridad, del mundo de la seguridad en Internet, recibe, ojo, un mensaje con enlaces a documentos confidenciales y al manifiesto del Impact Team. ¿Qué hace? Llama a Biderman esa misma noche y la respuesta de Biderman es esta: no estamos negando que esto sucedió. Nos guste o no, sigue siendo un acto criminal. Pum, ya está. Biderman, en esa misma llamada, le desliza una teoría a Krebs. Decía que era un trabajo desde dentro, que eso no se podía haber hecho desde fuera, que había hecho un insider. Alguien que había trabajado con ellos, había ayudado a ese grupo de hackers a meterse dentro de Ashley Madison. Pero es que el manifiesto de Impact Team era una mezcla de reclamación moral y autopromoción técnica, ¿vale? Tenían 2 exigencias muy claras.
cierre permanente de Ashley Madison y cierre permanente de Established Men, otro sitio precisamente que tenía la empresa de Sugar Daddies, ¿vale? Las demás webs de ALM podrían sobrevivir, no les importaba mucho, pero la motivación principal era el fraude del Full Delete, lo que comentaba antes, el servicio de borrado de $19 que en realidad, de verdad, no borraba nada. El manifiesto decía, además, citándolo, Full Delete le aportó a ALM $1,7 millones de ingresos en 2014. Y también eso era una mentira completa. Los usuarios casi siempre pagan con tarjeta. Los detalles, ojo, de la compra no se eliminan como se prometió e incluyen nombres reales y direcciones, que es, por supuesto, además, como todos sabéis, la información más importante que los usuarios quieren borrar. Y luego venía la frase que se haría famosa, un poco mitad sermón, un poco mitad amenaza: pena por esos hombres, son cabrones infieles y no merecen tal discreción. Pena por ALM, prometieron secreto, pero no lo entregaron. Vale, sí, hackearon y ese manifiesto pues tenía ese puntito de moral que, pues oye, también sirve para poder explicar lo que pasó. 30 días después, exactamente, llegó la primera filtración, 18 de agosto de 2015. Un archivo de 9,7 GB publicado en BitTorrent y en la Dark Web vía Tor, firmado con clave PGP. El mensaje rezaba: Time's up, se acabó el tiempo. El archivo contenía aproximadamente 36 millones de cuentas. Ojo al dato, 36 millones. Nombres reales, direcciones físicas, teléfonos, emails, últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito, 7 años de historial financiero, fantasías sexuales codificadas en números de 2 dígitos, altura, peso, género, orientación sexual, coordenadas GPS y hasta contraseñas haseadas. Todo lo que un usuario hubiera podido querer ocultar. Todo estaba ahí. Y 2 días después, el 20 de agosto, vino una segunda filtración de aproximadamente 20 gigabytes. 20 gigabytes de datos. De ellos, 12,7 gigas eran emails corporativos. ¿Qué eran? Pues códigos fuente completos del sitio, repositorios de código y más de 3 años de correos personales. ¿De quién? De Noel Biderman, del CEO, con un mensaje de los hackers que decían: «Hey Noel, ahora puedes admitir que es real». Jo, telita. Los emails de Biderman fueron demoledores, fueron brutales. Aproximadamente 300 mensajes desde julio de 2012 a al menos 3 mujeres distintas, según BuzzFeed, ¿vale? De hecho, sugerían una relación de casi 3 años con una escort en Toronto. El King of Infidelity, el rey de la infidelidad, que negaba públicamente engañar a su esposa, había acumulado al menos 9 aventuras documentadas. El propio rey de la infidelidad, pues obviamente era infiel. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. Otros archivos revelaron que el cofundador técnico Raya Bhatia había discutido en 2012 un plan para hackear al competidor Nerf.com. Ojo, hackear al competidor. Y una idea además de app que Biderman había barajado llamarla What's Your Wife Worth? ¿Cuánto vale tu esposa? Que asignaba valor monetario a fotos de mujeres. Vamos, que se estaba granjeando con sus ideas, pues una buena imagen. La cara de la empresa se hizo pedazos brutalmente después de tantos años en solo una semana. Los correos fueron demoledores y la información que salió publicada, pues también. Pero hay otro detalle que demuestra hasta qué punto la seguridad era un poco de risa, ¿vale? En la única entrevista que el Impact Team dio jamás a un periodista, Joseph Kosdevais, los hackers describieron así la seguridad de la empresa. Y es que esto te lo voy a citar literal. Mala. Nadie estaba mirando, sin seguridad. Lo único era una red segmentada. Podías usar Pass 1234 desde internet para llegar por VPN a la root, a la raíz, en todos los servidores. O sea, un atacante podía entrar con la contraseña Pass 1234 y además que llevaban dentro muchísimo tiempo, según ellos decían. Tenían 300 gigas de emails de empleados.
publicaron solamente los de Biderman, pero tenían decenas de miles de fotos íntimas de usuario, de las que un tercio eran fotos de genitales, que por supuesto decidieron no publicar. Tema con todos los datos que tenían estos hackers sobre Ashley Madison. Y aquí viene un detalle técnico, me encanta, que tiene además un poquito de moraleja. Las contraseñas estaban hasheadas con un algoritmo llamado Bcrypt, con un cost factor de 12. Eso en teoría es excelente, ¿vale? Es una buena práctica, ¿vale? Dicho en el mundo de ciberseguridad. Inicialmente, un investigador llamado Dean Pearce intentó 5 días romper esos hashes y solo logró 4000, el 0,06%, algo imposible. Pero un equipo llamado Cynosure Prime descubrió que Ashley Madison almacenaba en paralelo otra variable llamada login key, generada con MD5, un algoritmo viejísimo de hace unos cuantos años y muchísimo más débil. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa migró a Bcrypt en junio de 2012, no eliminó los login keys antiguos, atacando los MD5s, que son 1.000.000 de veces más rápidos de romper, y luego cruzando los resultados con el Bcrypt verdadero, Cynosure Prime craqueó 11,2 millones de contraseñas, 11,2 millones de contraseñas en aproximadamente 10 días. La moraleja para cualquier e-commerce, y esto te lo subrayo, es que tu seguridad nunca puede dejarse al azar si dejas restos de la vieja, por mucho que tengas la nueva. Bueno, vale. Y te preguntarás cuáles eran las contraseñas más comunes que se encontraron en Ashley Madison. Pues mira, toma nota. 123456 con 120.500 usos. 12345 password default, otra de 123456789, QWERTY, en 630.000 casos, contraseñas y nombres de usuarios serían exactamente lo mismo. El área de inteligencia artificial seguimos protegiendo nuestras vidas digitales con contraseñas que un niño de 8 años adivinaría. Y esto es 2015. Pero te aseguro que en 2026 sigue pasando lo mismo en muchísimas empresas, ¿vale? La caza de los hackers fue intensa, pero atención, no llegó a ninguna parte. Bryce Evans, del Toronto Police Service, bautizó la investigación como... Atiende, es que el nombre me encantó. Project Unicornio, ¿vale? Participaron la Toronto Police, la Royal Canadian Mounted Police, la Ontario Provincial Police, el FBI estadounidense, por supuesto, el Department of Homeland Security, y Avid Life Media ofreció una recompensa de $500.000 canadienses, unos $380.000 de la época, a ayudar a encontrar a los hackers. Y a fecha de 2026, nadie ha sido formalmente acusado. Brian Cripps persiguió pistas durante años. Identificó un sospechoso, William Wester, un desempleado contratado en marzo precisamente de 2010 para crear perfiles femeninos falsos. Pero Harrison, desgraciadamente, se había suicidado pegándose un tiro 16 meses antes del hackeo, en marzo de 2014. Biderman, sin saberlo, lo señaló post-mortem. Luego también hay que decir que hay otras pistas, otros sospechosos, otros nombres, pero la realidad es que ya hace casi 11 años que el caso sigue oficialmente abierto. Una de las pocas filtraciones masivas de la historia reciente que todavía no tiene final. Y eso que ha sido probablemente de los mayores hackeos de la historia. Por lo menos el mayor mediático que se ha visto jamás por la sensibilidad de los datos. Y ahora viene la parte más dura del episodio, la parte humana. Porque por debajo de los gigabytes y de los titulares y de los memes, pues había personas reales, familias reales, vidas que se rompieron de la noche a la mañana, en un suspiro. El caso confirmado más doloroso fue precisamente el del pastor John Gibson, 56 años. Profesor durante 17 años en el New Orleans Baptist Theological Seminary. El 24 de agosto de 2015, 6 días después de la primera filtración, su esposa Christy lo encontró muerto en su casa del campus. Muerto. Dejó una nota mencionando depresión
y mencionando, por supuesto, la filtración. Christie declaró después en la CNN, y digo textualmente, habló sobre la depresión, habló sobre tener su nombre allí y dijo que estaba muy, muy arrepentido. Su mensaje final fue absolutamente desgarrador. Decía, no subestimes el poder del amor. Nada vale la pérdida de un padre, de un esposo y de un amigo. No lo merecía en absoluto. Es un poco triste, la verdad, y deja una pregunta abierta a una de las más complejas del mundo digital. ¿Hasta qué punto un hacker, por muy moralmente justificado que se vea a sí mismo, puede asumir como acto de justicia algo cuyas consecuencias humanas realmente no puede controlar? Porque hubo consecuencias muy graves de esa filtración, que posiblemente los hackers pues pensaron en la empresa, pero no toda esa gente que estaba allí. Y es que hubo más casos. La Toronto Police confirmó 2 suicidios no confirmados, es decir, vinculados pero no judicialmente probados en su jurisdicción. Hubo no solamente suicidios, hubo despidos masivos de funcionarios públicos, militares, políticos, todos expuestos. Hubo divorcios incontables. Hubo una estafa global de extorsión que explotó la filtración. Cartas y correos pidiendo entre $200 y $500 en Bitcoin con un plazo de 7 días, amenazando ¿con qué? Con notificar a la familia y empleadores. Tom Kellerman, del Trend Micro, predijo a Krebs: va a haber una ola dramática de crimen con este tipo de chantajes virtuales. Y finalmente, por supuesto que la hubo. La hubo, y la había, y la hubo, y hubo hasta hoy. 3 años después, en 2018, todavía aparecían cartas postales con el mismo modelo pidiendo entre $3.600 y $8.500. Ojo, que también hubo famosos expuestos. Josh Duggar, estrella del reality, 19 niños y contando, y entonces director ejecutivo del Family Research Council, una organización, digamos, conservadora. Había gastado casi $1.200 en 2 suscripciones entre 2013 y 2015. Su declaración pública, citando: he sido el mayor hipócrita de todos los tiempos. Mientras yo predicaba fe y valores familiares, he sido infiel a mi esposa. ¿Qué pasó? Pues que su canal canceló el reality. Más tarde, en 2021, sería condenado a 151 meses de prisión por posesión de pornografía infantil. Esto no es Ashley Madison. Y apareció también Jeff Huston, el famoso fiscal del caso Casey Anthony, porque también apareció además Jason Dorr, director del Partido Republicano de Luisiana, y ojo, que aparecieron más de 15.000 direcciones .gov y .mil americanas, estadounidenses. Casi 7.000 cuentas del ejército, 1.665 de la Marina, 44 de la Casa Blanca y hasta 24 emails con dominio del Vaticano. Hasta el nombre de Hunter Biden circuló como rumor, aunque la fecha de nacimiento del perfil estaba 10 años desfasada y esto nunca se confirmó. ¿Qué pasó? Que Washington, D.C., tuvo en aquel momento la tasa más alta de membresía per cápita del mundo. Y esto te dice mucho de cómo funciona el poder, ¿no? Anda que curioso el tema de los correos .gov y .mil y de la Casa Blanca. Pero la revelación de todo esto, más demoledora del hackeo, no fue, ojo, ni el daño humano ni la lista de famosos. Fue una revelación sobre el propio producto. De hecho, una periodista llamada Annalee Newitz, editora del Gizmodo, analizó los datos y el código fuente filtrado y publicó, esta periodista, una serie de 4 artículos entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2015. ¿Qué pasa con ese descubrimiento? Sostenido por las cifras del propio código, pues es algo brutal. Existían en el sistema 70.572 perfiles host llamados Angels, 70.529 femeninos, 43 masculinos. Esos Angels eran perfiles dormidos hasta que un bot llamado Engager los animaba para enviar mensajes y chats automáticos a usuarios masculinos. Más de 20 millones de hombres recibieron mensajes de bots y aproximadamente 11 millones recibieron chats.
La distribución del comportamiento real era tan extrema que prácticamente no parecía estadística humana. Solo 9.700 cuentas femeninas habían respondido alguna vez frente a 5,9 millones de cuentas masculinas. Solo 2.400 mujeres usaron el chat frente a 11 millones de hombres. Es decir, los hombres que se inscribían en Ashley Madison y pagaban créditos para enviar mensajes y chatear, pues ¿qué pasaba con todo esto? Que estaban hablando mayoritariamente no con mujeres reales, no con personas contratadas, no, con bots. Bots con nombre, con perfil, con foto, con biografía, con todo. El código del sistema tenía comentarios poco cómicos, incluso hechos por el parte del programador. De hecho, una ex empleada brasileña, Doriana Silva, demandó con $20 millones en 2013, alegando que se había lesionado las muñecas escribiendo 1.000 perfiles femeninos falsos en 3 semanas para el lanzamiento de la versión portuguesa. Brutal. 8 días después de la filtración de sus correos, el 28 de agosto de 2015, Noel Biderman dimitió de mutuo acuerdo como CEO. El rey de la infidelidad caía a una velocidad de récord. BitLife Media intentó respirar bajo una dirección interina hasta que en abril de 2016 nombró un nuevo equipo, Rob Segal como CEO, con un perfil 100% de comunicación, y James Millership como presidente. Julio de 2016, exactamente un año después del descubrimiento del hackeo, brutal el detalle del aniversario, BitLife Media se renombró Rabicorp. La filial operativa pasó a llamarse RubyLife Inc. Cambiaron el eslogan a Find Your Moment, encuentra tu momento. Abandonaron el logotipo de la mujer y eliminaron lo que llamaban la Affair Guarantee. Asociaron la ciberseguridad con Deloitte. Implementaron doble factor de autenticación, la navegación cifrada, el cumplimiento PCI y métodos de pago discretos con PaySafe. Ya, pero el experimento respetable duró menos de un año. En mayo de 2017, Ruby volvió al eslogan original, Life is short, have an affair. Habían entendido una cosa que es muy importante para cualquier negocio. El valor de marca no estaba en la respetabilidad, estaba en el escándalo. Y la gente llegaba a Ashley Madison porque sabía lo que era precisamente eso, Ashley Madison. Quitarle un poco el filo de quitarle la categoría. Y aquí viene la pregunta que probablemente tienes en la cabeza. ¿Cómo está la empresa hoy? Pues prepárate porque las cifras son brutales. 10 años después del hackeo, Ashley Madison declara hoy 91 millones de miembros desde 2002, presentes en más de 40 países y 25 idiomas. La progresión es brutal, 60 millones 2019, 70 millones 2020 y un crecimiento neto de 5,5 millones en la pandemia. De hecho, uno de los mejores periodos comerciales de la empresa. 75 millones en el 22, 91 millones a día de hoy. El actual Chief Strategy Officer, que también es el VP de comunicaciones de la época de Biderman, afirma que se registran 360.000 personas cada mes. Columbus, Ohio, aparece como ciudad número 1 de Estados Unidos en 2024, atribuido al boom tecnológico de Intel y los data centers que se han instalado allí. Como dice Kibel, Ohio es probablemente más representativo de la verdadera América que Nueva York o Los Ángeles, por cierto. Y esto no se queda aquí. Porque el 24 de febrero de 2026, hace apenas 2 meses, Rabi anunció su mayor rebrand desde 2016. Nuevo eslogan, Where Desire Meets Discretion, donde el deseo se encuentra con la discreción. Han abandonado formalmente el Marriott Dating como categoría central y la campaña principal se centra en Blessed are the discreet. Bienaventurados los discretos. Kibel lo articula así. En una era en la que nuestras vidas están constantemente expuestas al público, la privacidad se ha convertido en el nuevo lujo. Ofrecemos discreción ética a nuestros millones de miembros. Han registrado el concepto Ethical Discretion como marca. Y este giro no es casual. Fíjate, si en 2002 Darren Morgenstern detectó que el 30% de usuarios de sitios de citas convencionales estaban casados, en 2026 sus sucesores han detectado que el 100% de los usuarios online quieren borrar algo, la privacidad como producto premium. Y mientras tanto, la cultura popular ha digerido el caso a su manera. En 23, Hulu entrenó The Ashley Madison Affair, una docuserie de 3 episodios que puedes ver en Disney Plus bajo el título El escándalo Ashley Madison. Y en 2024, Netflix estrenó otra docuserie titulada Ashley Madison, Sex, Lies and Scandals. 3 episodios también. Entrevistas a Brian Krebs, a Christy Gibson, al hermano de Darren Morgenstern y a varios usuarios famosos expuestos. Biderman, por cierto, se negó a participar y solo aparecen imágenes de archivo. Bueno, es normal.
¿Y qué nos queda a nosotros, que tenemos un e-commerce y queremos aprender de todo esto? Pues aquí van los aprendizajes que yo me llevo y que considero que cualquier persona con un negocio digital debería interiorizar. Ojo, porque es muy sencillo. Primera lección. El contrato emocional con el cliente vale más que el contrato legal. El servicio Full Delete de $19 no era ilegal en sí mismo. Los términos de uso permitían retención técnica de los datos, pero una mentira a la promesa que hacían en el botón de comprar. Y esa traición fue el detonante moral del hackeo. Toda promesa que le haces al cliente debe cumplirse físicamente, no solo legalmente. Y si en tu landing pone envío gratuito y luego en el checkout le metes un cargo extra, has roto un contrato emocional, aunque legalmente puedas defenderlo. La segunda lección de todo esto, almacenar datos sensibles, es un pasivo, no un activo. Ashley Madison guardaba 7 años de historial de transacciones, fantasías sexuales, coordenadas GPS, tarjetas, todo. Cada byte adicional almacenado era munición para una crisis futura. La regla mínima para cualquier e-commerce hoy es muy sencilla. No guardes lo que no necesites operacionalmente. Lo que sí debes hacer es cifrar lo que sí necesitas. Y borra precisamente lo que prometiste borrar. Si no lo borras, tienes un problema no solamente a nivel contractual, sino mucho más grave a nivel ético y a nivel imagen. Vale, tercera lección, la transparencia con la realidad del producto vale mucho más. Inventar 70.000 perfiles femeninos falsos para igualar la simetría de género resolvió un problema de conversión, sí, resolvió un problema de conversión a corto plazo, pero creó un magnífico y espectacular fraude fundacional a largo plazo. Cualquier e-commerce que, pues, frecuentemente falsea el catálogo, falsea las reseñas, falsea el stock, crea demanda ficticia, su presencia social, está incubando su propia crisis. Es solo cuestión de tiempo. Y la cuarta lección, que no la quiero dejar por fuera, es que la marca puede sobrevivir a una catástrofe si realmente vemos que el producto resuelve un dolor humano persistente. Ashley Madison, sí es cierto, sobrevivió, porque la infidelidad es una constante en nuestro mundo, porque sus usuarios no querían publicidad y por tanto no llevaban el escándalo a otros foros. Y ahí está el secreto. Y porque no tenía competencia directa en su misma categoría. Equifax sobrevivió. Yahoo, pues es verdad, también sobrevivió. Sony Pictures sobrevivió. Un producto realmente diferenciado tiene resiliencia ante el desastre. Y la quinta lección, y con esto ya cierro y termino este capítulo, que me he ido un poquito más largo de lo habitual, es que hacer un rebranding sin cambio operativo es solo un maquillaje. Ruby intentó vender respetabilidad y eso duró un año. Lo que la gente quería era el producto original, con el filo original. Solamente en febrero de 2026, Ruby ha encontrado un posicionamiento. Vender no infidelidad, sino discreción ética. ¿Cómo qué? Como una categoría premium. Y es que reposicionarse es difícil. Y si vas a hacerlo, hazlo con un producto que realmente respalde precisamente eso, que respalde el nuevo posicionamiento. ¿Te ha parecido interesante toda esta historia? Es fascinante la historia de Ashley Madison, me parece espectacular. Y es que la historia de Ashley Madison nos deja una verdad incómoda sobre el mundo digital en el que vivimos todos. Que Internet recuerda durante mucho tiempo. Las contraseñas se filtran, los emails se cuelan. Y también sucede que las decisiones tontas de hace 5 años aparecen mañana o pueden aparecer pasado mañana en una base de datos torrent. Y eso no solo aplica a una persona, a un colectivo, sino aplica al usuario, aplica al cliente, aplica al CEO, aplica a la startup, aplica al e-commerce y aplica al podcaster. La privacidad no es un lujo. La privacidad es una infraestructura y los negocios online que entiendan esto pronto van a tener una ventaja muy importante. Una ventaja competitiva enorme sobre los que siguen tratando los datos como inventario en lugar de como un riesgo. Porque, queridos oyentes, entender la historia de Ashley Madison es que, si habéis llegado hasta aquí, que ha sido un episodio un poco más largo, bastante más largo de lo habitual, para todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí, es que Ashley Madison es entender realmente una buena parte de la historia del comercio electrónico actual, del comercio electrónico del siglo XXI y de su última década. Las dos caras existen siempre, en cualquier negocio digital que tengas tú, o que tenga yo, o que tenga
cualquiera. Y la diferencia entre las empresas que duran y las empresas que desaparecen suele estar en cuál de las dos caras realmente estás dispuesto a mirar todos los días. Esta es la historia de Ashley Madison y esta es la historia de un hackeo que realmente incluso le hizo publicidad. Solo me queda decirte que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, que te suscribas a este canal, que le des al like, que lo compartas o que dejes un comentario si te ha gustado o no. Cada vez que lo hagas, una voz en tu interior dirá gracias. Nos escuchamos ¿cuándo? Pues este viernes con un nuevo episodio de la temporada 4 de Ecosistema E-Commerce. Hasta entonces, que tengas muy buen día y hacer cosas. Adiós.